En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura orante de la palabra de Dios. Muy buenas tardes, bienvenidos a la Lección Divina. Como todos los días nos encontramos a esta hora para meditar la palabra de Dios. Y hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo. Vamos a buscarlo ahí todos. Capítulo 15. Capítulo 15, versículos del 21 al 28. Capítulo 15, versículos del 21 al 28. Bueno, un abrazo para todos ustedes que nos están siguiendo. Búsquennos en este momento en Facebook. Nos pueden encontrar como emisora Magna Estéreo Envigado. Emisora Magna Estéreo Envigado, y ahí estamos en vivo a través de Facebook. Y también empiécennos a escribir 312-279-0170. Empiécennos a escribir por el WhatsApp su meditación de la palabra, que les llama la atención, que pueden sugerirles a otros o que meditan personalmente para sus vidas a través de este texto. 312-279-0170 para que nos escriban. Quiero saludar a todos los internos de las cárceles, del Buen Pastor, que es donde están las mujeres, también los que están en Pedregal, las personas que están en máxima seguridad en Itagüí, los que están también en Bello, ¿cómo es que se llama la cárcel? Se me olvidó. Bellavista. Sí, a todas esas personas, los que están en la cárcel de Envigado, un abrazo para todos ellos que siempre escuchan nuestra programación. 312-279-0170, empiécennos a escribir. Vamos a orar también. Cada momento es oportuno para hablar con Dios. Señor, míranos con misericordia. Hoy danos alguna pista de tu amor a través de estas palabras. Vuelve a sosegar nuestro espíritu, a darnos paz, la paz que hemos perdido por nuestras propias acciones. Ayúdanos a buscarte con un corazón sincero, limpio. Que esta palabra sea hoy un bálsamo que nos dé calma, tranquilidad. Vamos a leer el texto. Desde allí se fue a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de la zona salió gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Él no le respondió una palabra. Se acercaron los discípulos y le suplicaron: Señor, atiéndela para que no siga gritando detrás de nosotros. Él contestó: He sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Él respondió: No está bien quitar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Ella replicó: Es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le contestó: Mujer, qué fe tan grande tienes, que se cumplan tus deseos. Y en aquel momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos meditando el capítulo 15 y empezamos hoy con el versículo 21.
y Jesús está en una zona de extranjeros. Para Israel, aunque ellos no tienen un lugar donde vivir, donde no tienen, es un pueblo que no tiene una tierra fija, ellos se sienten privilegiados porque son el pueblo escogido de Dios, y se sienten elegidos de Dios. Entonces hay una especial adherencia, hay una especial adhesión a ese sentimiento profundo de comunidad. Somos un grupo especial, una comunidad especial, porque Dios nos ha escogido. Esto lleva a que todos son extranjeros, o sea, todos son paganos, todos los que los circundan son pueblos que no pertenecen a Dios. Hay una alianza de Dios con su pueblo, pero con Israel, con nadie más, con Israel. Entonces encontramos hoy que Jesús va a un pueblo extranjero, está en un lugar donde no hay judíos y se encuentra con una mujer que le dice: ten compasión de mí, ten compasión de mí. ¿Qué podríamos entender por el hecho de que una extranjera se acerque a Jesús? Tal vez había escuchado de sus milagros, tal vez se había hecho conocer, aunque algunos autores dicen que Jesús nunca viajó al extranjero. Pero el evangelista sí nos quiere mostrar la apertura del evangelio de Jesús, la apertura del anuncio, no solo a Israel, sino la apertura a todo el mundo. O sea, todos tienen derecho a Jesús. O sea, Jesús no es una propiedad exclusiva, o Dios, o la alianza con Dios no es una propiedad exclusiva de Israel. Entonces el mensaje tras este texto es un pueblo que se abre a todas las naciones. Es una mujer de otro lugar. Está atormentada dice que su hija está atormentada por un demonio, y ese es el milagro que le está pidiendo a Jesús, que la sane. Y miren que hay una actitud muy despectiva, tal parece, como despectiva de Jesús, donde él no se detiene. Aunque la escucha gritar, son los discípulos que tienen como que interceder por la mujer. Mira la que viene detrás gritando, atiéndela para que deje de gritar. Y entonces entendemos que en este sentido Jesús como que quiere cumplir la herencia que él ha recibido. ¿Cuál es la herencia? Cumplir la ley, cumplir con aquellos que son del pueblo de Israel. Él ha sido enviado a Israel, pero aquí miramos que Jesús encuentra una fe grande en gente que no es de Israel. Y en días pasados estábamos leyendo en el Evangelio cuando Jesús le propone a la gente su forma de ser, el reino de Dios, las virtudes del reino, y pone este ejemplo: es como uno que saca de su arca cosas nuevas y cosas viejas. Y Jesús se está dando cuenta que esto de hablar de los paganos, o que Dios no tiene derecho a los paganos, es una cosa vieja. Hay que descartarla, hay que abrirse a un mundo nuevo. 312-279-0170. Váyannos escribiendo, y también en Facebook. Estamos en vivo a través de emisora Magna Estéreo de Envigado. Búsquenos en Facebook y abajo van haciendo sus comentarios. A través de Facebook Live está Pacho Ramírez, saludos especiales. También para Geraldine Gómez Taborda. Nelson Saldarriaga dice que lo que más le llama la atención es: mujer, qué grande es tu fe. También está con nosotros Aurentina Muñoz en esta tarde tan especial. Padre, a mí me llaman dos cosas de la lectura de hoy mucho la atención. La primera es la insistencia, como a través de insistir, de persistir en la oración, de pedirle a Dios, Él sí nos escucha. Y la otra, el papel de nosotros como discípulos, como vernos de la situación del otro, aunque los discípulos no se conmovieron porque ellos se sentían era como cansados, como acosados de que la mujer estuviera pidiendo misericordia. Pero nosotros lo podemos tomar de buena manera y conmovernos de la situación de los otros y pedir a Dios por todas las personas. Claro, movernos a la misericordia. Yo creo que esa es una de las palabras que se acentúan más en las acciones de Jesús. Acordémonos del Evangelio del domingo. Él miró a la gente y siente compasión. Esa palabra en griego es splagnisomai, que quiere decir
el dolor entrañable, ¿cierto? El dolor de adentro, de las entrañas. Es como, y se podría poner un ejemplo, como los cargueros en los puertos, cuando sacan la mercancía, cuando llega la mercancía y se la montan al hombro y se parten se parte su cuerpo, digámoslo así. Ese dolor es el sentimiento que puede expresar lo que Jesús siente, o sea, compasión, misericordia. Eso quiere decir originalmente la palabra en el Evangelio, o sea, como sentir dolor por dentro, en las entrañas. Y lo que dice Mile, esta insistencia, o sea, esa perseverancia es lo que mueve la misericordia de Dios. Por eso no nos podemos sentir desesperanzados cuando nosotros oramos, porque aunque no recibamos tal cual lo que pedimos, sí sabemos que la oración llega a Dios, porque es que la necesidad humana es el corazón humano que quiere exponerse, digámoslo así, ante Dios. Dios escucha todas las oraciones. Y que hay como un secreto que es la fe, porque como usted dice, Jesús en el momento tenía una actitud despectiva, pero ella insistió y tuvo mucha fe hasta que le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que sea como tú quieres o como tú has dicho. Claro, y pensemos que Jesús cambia su perspectiva, la perspectiva de las cosas, por misericordia, porque alguien lo necesitaba, ¿no? Y entonces aquí se rompe también, igual como las otras leyes, la ley del sábado, la ley de los ritos de purificación. Se rompe la ley como de la raza, o digámoslo así, de la pertenencia a un pueblo. O sea, Dios trasciende fronteras. Dios va más allá de lo que nosotros humanamente hacemos. Nosotros tenemos una estructura y a veces queremos encerrar a Dios en esa estructura, y a veces con nuestra opinión decimos que Dios condena o que Dios no perdona ciertas cosas. Eso es un pensamiento muy humano, eso es muy humano, porque antropomorfizamos a Dios, le damos características muy humanas, como si Dios fuera una persona. No, tenemos que entender, creo que es este filósofo que se llama Rudolf Otto, que nos dice que Dios es totalmente otro con mayúscula, es decir, nada se le asemeja, ¿cierto? Entonces no podemos comparar al ser humano con Dios, es decir, que Él tiene las características humanas. No. Cuando el Génesis nos habla de imagen y semejanza de Dios, nos habla de que de las manos divinas sale el hombre. O sea, Dios lo crea según su mente, según su querer, pero no quiere decir que Dios es un ser humano, o que siente como humano, o que actúa como humano, ¿cierto? Porque entonces también a Dios le darían rabias, también Dios se vengaría, también Dios nos dañaría como uno a veces daña a otros. Nos desaparecería, claro. Si nos pagara como nosotros somos a veces faltos de misericordia o de perdón. Es cierto. Y con eso que usted dice, padre, de que no viajó al exterior, no sé, lo puedo interpretar como usted en este momento es una autoridad espiritual acá en Envigado, y llega alguien a confesarse con usted y no estrictamente tiene que ser envigadeño, puede ser de Medellín, puede ser de Salgar, puede ser de Jardín, puede ser de Venezuela, pero llega buscando un consejo o un consuelo o una misericordia, como en este caso de la mujer cananea. Y ya hay muchos mensajes por aquí. Marta Silvia Vélez dice: los quiero mucho de corazón. Me llamó la atención el versículo 27. Hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y hay por aquí un mensaje de voz de parte de Judith. Aló, buenas tardes. Para comentar de que a mí me deja como reflexión de que Jesús iba muy concientizado de que Él iba a llevar la palabra, y el mensaje de salvación era a los de su raza, a los de su pueblo, pero que Él había sido solo enviado a llevar el mensaje de salvación a su pueblo, pero que en el camino se encontró gente
Se le cortó el mensajito, güey. Vamos a buscarlo por aquí de nuevo, vamos a mirar. La oración y de la súplica y de arrodillarse y las lágrimas del ser humano son capaces de mover el corazón de Cristo y abrirlo a la misericordia para el universo entero. Creo que esta mujer creó en Cristo una reflexión de que Él podía también dar esa salvación al mundo entero. De todas maneras, muchas gracias. Ay, disculpa. Felipe Hernández está con nosotros, dice: acá estoy en la sintonía. Dios es un papá de misericordia, siempre siente nuestro dolor y nos mira con compasión para actuar en nuestro beneficio. Solo hay que creer y tener mucha fe. Los quiero mucho, un abrazo para todos. Estefanía dice que este evangelio le deja como reflexión que nunca nos podemos dar por vencidos al pedirle a Dios sobre lo que necesitamos y sobre nuestras penas más profundas. La fe siempre es la fuente por la cual alcanzaremos el reino de Dios, ya que Dios perdona nuestros pecados con infinita misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bueno, gracias a todos los que nos escriben. Hay una palabra que nos sorprende un poco, que es, aquí, claro que aquí esta traducción que es de Luis Alonso Shekel, esta Biblia, que es la Biblia del Peregrino de Luis Alonso Shekel, nos suaviza esta palabra. No está bien echarle el pan de los hijos a los perritos. La palabra perros se refiere a los extranjeros, o sea, Jesús tenía muy claro quién era el pueblo escogido, y no podemos culpar tampoco a Jesús por él dar esta respuesta, porque esa fue su educación. Jesús era un judío también. Incluso muchos estudiosos afirman que Jesús era un fariseo, tenía características de fariseo, pero no entendamos fariseo en el sentido peyorativo de la palabra, en el mal sentido de la palabra, no. Debemos entender fariseo como aquellos notables del pueblo que habían sido educados en la ley, en la Torá. No podemos entender fariseos en el mal término. Entonces no podemos culpar a Jesús porque es su cultura, es su tierra. Antes Jesús fue muy contradictorio, según el Evangelio, no contradictorio, sino que luchó en contra de muchas ideas de los judíos que denigraban de la dignidad humana. Entonces no podemos juzgar a Jesús por esto. Andrea Darbe le quiere hacer una pregunta, padre. Cuando Jesús los llama a los gentiles, ¿eso es bueno o malo? ¿Cuando Jesús qué? Los llama gentiles. Bueno, es un término, como decir paganos, extranjeros. Aquí nos dice que perros. Jesús acoge a todos. Aquí nos damos cuenta que Jesús cambia su perspectiva, porque miren que encuentra más fe en los extranjeros que en Israel. Yo creo que Jesús aquí quiere dar una enseñanza de la universalidad, de la catolicidad del Evangelio. En estos días había un comentario muy charro por ahí en las redes sociales, que le preguntaban a un TikToker, a uno de esos que hacen videos en TikTok. Para los que no pues saben qué es TikToker, es que la Biblia no es católica, la Biblia es universal. Y significa lo mismo. Y significa lo mismo, ¿cierto? Entonces es como a veces nosotros, la falta de nuestra propia instrucción, y nosotros debemos entender que Dios no nos pertenece, Dios no es mío. O yo digo, no, ojo con eso, porque nos estamos condenando por eso. O hay tanta gente en el infierno, que eso es un vicio de muchos grupos hoy, que hay tanta gente en el infierno por tal situación, o que el castigo va a ser como si nosotros fuéramos dueños de Dios, como si nosotros pudiéramos tomar una decisión. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios: Dios no ha enviado a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve. Y nosotros tomamos esas atribuciones, yo no sé con qué sentido. Nos hace falta trabajar en la conversión personal y menos en la vida ajena. Aurentina Muñoz dice: que se cumpla lo que tú quieres,
Me admira la maravillosa fe de esa mujer. Ojalá todos tuviéramos un poco de esa fe. Dios los bendiga. Ángela María Betancourt está con nosotros, dice: Dios siente, experimenta y sufre el dolor de sus hijos. Sergio Castañeda: la misericordia es lo más grande que nos da el Señor. Pacho Ramírez: Jesús lo que quiere decir con este evangelio es la insistencia de la oración y la constancia de la fe. Ni debemos dejar de orar ni de pedir insistentemente. Claudia Fuentes Morales: Jesús nos enseña a no ser rencorosos. Debemos ayudar a las personas aunque no sean de nuestra doctrina. Por algo nos buscan, como esta mujer lo buscó a Jesús con tanta fe. Estela Gómez: las misericordias de Dios no tienen fronteras. Luz Cano: pidamos al Señor su misericordia por el mundo entero. Olga Araque: a mí me dice que Jesús había venido como por los pecadores y enfermos de este lugar, de esta ciudad, pero como ella era de otro lugar, quería probar a qué venía él. Todo lo sabe, pero quería comprobar qué tan grande era su fe. Por eso le pide ayuda al Señor, y él le dice que no está bien quitarle como la misericordia y el don que él tiene para los hijos. Hay de otra persona que tiene forma de ir a otra parte, que no está bien echarle la comida de los hijos a los perros o los cachorros, pero ella dice que también esos cachorritos pueden alcanzar alguna harinita que cae al suelo, y ella pide eso, una harinita de misericordia para esa hija poseída. Beatriz Palacio dice que gracias por sus explicaciones. Eulalia Sánchez: gracias, Padre, por esta lección tan especial. Y Geraldine Gómez Taborda nos escribe a través de Facebook Live: pidamos al Espíritu Santo que nos conceda el don de la piedad para entrar en intimidad con Dios y que nos ayude a reconocer toda su bondad y misericordia, de una manera que tengamos siempre presente la forma en la que nos ha levantado una y otra vez en nuestros desaciertos e infidelidades. En este tiempo que estamos pasando, no dejemos de orar, porque el Señor escucha todas nuestras oraciones. Y Luz Miriam Correa, que nos escribe a través del 312-279-0170. Jesús nos dice: tenemos que tener el corazón sin rencores y tener fe y misericordia con los demás, como lo enseña Jesús. Bueno, muchas gracias a todos los que nos van escribiendo al WhatsApp de Magna y a las redes sociales, al Facebook. Momento de sacar nuestro cuaderno de la Lección Divina. ¿Qué reflexión podemos hacer hoy para nuestra vida? ¿Qué acto concreto? Movernos un poco más a la misericordia. Si alguna vez usted hizo daño a alguien, mira, a veces muchos no entienden. Mucha gente viene: Padre, yo quiero recuperar a mi esposo, yo quiero recuperar a mi esposa, yo sé que yo hice daño. Pero también en misericordia dejarlos ir. Si esa persona se siente herida, déjelo ir, déjelo en paz. Eso es misericordia. Misericordia no solo es perdonar, hace parte, pero no solo es eso. Y esto, a veces hacemos sufrir a la gente, somos infieles, desleales, decimos mentiras, cometemos errores. Y un acto de misericordia no solo es ir a pedir perdón por el error que cometimos, no es solo defendernos diciendo que no lo hicimos. Un acto de misericordia es: déjelo ir, déjela ir, déjelos en paz, tenga misericordia, ya los hizo sufrir mucho. Yo no sé si ustedes han pensado esto en la vida, pero a veces tenemos unos resentimientos con unas personas también del pasado. Llevamos años sin hablarnos con algunos. Tenga misericordia, deje a esa persona en paz para que usted pueda estar tranquilo. Y yo creo que esto es un gesto también de amor, en donde yo declaro libre al otro. El otro no me debe nada, el otro es libre. Y yo, cuando he hecho daño, escuchen esto muy bien, cuando yo he hecho daño, también tengo que dejar libre. Ya, no hagamos más daño, hagamos lo mejor que podamos para que esa persona esté bien. Esta podría ser una de las tantas reflexiones, pero también la perseverancia en la oración. Oremos un poco más. Tal vez nuestros problemas son de desesperación, son porque no oramos mucho, porque no buscamos a Dios. Cuando hemos cometido grandes errores, yo creo que
lo digo por mí mismo y lo hago como una reflexión personal también. Cuando he caído en grandes errores es porque me he alejado de la oración, de la perseverancia en la oración. Dios siempre escucha. Por ahí hay una frase del Padre Pío que no recuerdo muy bien. Él dice: no te angusties, no te desesperes, Dios es bueno, Él te escuchará. Ora. La vida es muy sencilla, nosotros la complicamos demasiado. Bueno, yo los invito para que nos encontremos mañana a las 3:30 de la tarde en la Lección Divina. Nos encontramos mañana, Dios los bendiga. En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura orante de la palabra de Dios. Hagamos la disposición adecuada de los residuos como guantes, tapabocas, pañitos húmedos, recipientes de antibacterial. A la caneca sí, a la calle no. Magna Estéreo 97.6, una emisora verde. Te queremos mucho. Orar por ti es mi manera favorita de amarte. Magna Estéreo, la buena nueva. Desde Envigado, Antioquia, transmite Magna Estéreo 97.6 en frecuencia modulada, HKA74, emisora participativa y comunitaria. Magna Estéreo, la buena nueva.